días, somos estudiantes de maestría de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Somos el grupo número 1 del curso Normas Internacionales de Información Financiera PYMES. Nuestro grupo está integrado por Mildred Hernández, Cintia Serrano, Jonathan Alvarado, Zaira Quesada, Alan Aldana, Deina Gramajo y Rosa Miranda. Nuestra agenda para el día de hoy será la sección 26, pagos basados en acciones, y la sección 33, información a revelar sobre partes relacionadas. Iniciemos con la sección 26, pagos basados en acciones. Analizando el alcance de esta norma, pues la sección especifica la contabilidad de todas las transacciones con pagos basados en acciones. Pues estos pagos incluyen instrumentos de patrimonio o efectivo o cualquier otro activo pues que la entidad permita utilizar como opción para poder liquidar una transacción, o bien pues la emisión de instrumentos de patrimonio. Pues si se dan cuenta es una sección bastante interesante, ¿verdad? Donde nos habla pues de otra forma de poder negociar una contraprestación, ¿verdad? Porque vamos a poder adquirir acciones, vamos a poder pagar por medio de acciones. Un ejemplo de ello podría ser cuando una entidad pacta algún precio con algún proveedor de bienes o servicios o inclusive algún empleado de la entidad, en donde ese precio va a ser pactado por medio de las acciones, ¿verdad? Del valor que tengan las acciones en ese momento. Como les decía, ¿verdad? Es una modalidad bastante curiosa, pues bastante interesante, donde los pagos basados por acciones pues serán por medio de instrumentos de patrimonio, ¿verdad? Donde a las personas pues no se les va a pagar con dinero, sino con acciones. Pero también hay otra forma donde sí se le paga en efectivo, ya sea a una empresa o a una entidad o a una persona, pero el valor va a ser equivalente al cual se estaría cotizando las acciones en ese momento, estarían valoradas en ese momento, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues esta sección va muy relacionada con la sección 28 que habla sobre los beneficios empleados y también con la sección 22 que habla sobre activos y pasivos. Con respecto al reconocimiento, la sección nos habla que una entidad debe reconocer los bienes o servicios percibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones en el momento de obtener los bienes o cuando se reciban los servicios, ¿verdad? Entonces, este reconocimiento lo vamos a hacer ya sea en el patrimonio, en el pasivo o en el gasto. ¿En qué va a depender? Vamos a registrar en patrimonio si los bienes o servicios se han recibido en una transacción con pagos basados en acciones, ¿verdad? Que se van a liquidar con instrumentos de patrimonio. ¿En qué momento vamos a hacer el reconocimiento en pasivos? Pues va a ser cuando esos bienes o esos servicios se hayan adquirido con pagos basados en acciones, pero que esos pagos van a ser liquidados en efectivo, ¿verdad? Como les decía anteriormente, se van a pagar en efectivo, pero el valor equivalente al cual estarían las acciones cotizadas en ese momento, ¿verdad? O valoradas en ese momento. Y vamos a registrar en gasto cuando esos servicios o bienes, ¿verdad? No cumplan con las condiciones para su reconocimiento como un activo. El reconocimiento cuando existen condiciones para la consolidación y revocabilidad de la concesión. Acá en esta parte de la sección indica sobre las acciones que son concedidas a los empleados y que estas les sean dadas deben de cumplir con ciertas condiciones. Cuando los pagos basados en las acciones concedidas no se requiere que el empleado complete un determinado periodo de servicio antes de que adquiere el derecho sobre esos pagos, y si se tiene ausencia de evidencia, la entidad reconocerá íntegramente en la fecha de concesión los servicios recibidos por el empleado o con el correspondiente incremento en el patrimonio pasivos. También la entidad supondrá que los servicios se van a prestar por el empleado durante el periodo para la consolidación de la concesión. Esto se da cuando los planes basados en acciones
el empleado debe cumplir un periodo de servicio especificado. Otro requerimiento es la medición de transacciones con pagos basados en acciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio, que se puede ver el principio de medición. Esto lo podemos ver en los párrafos 26.7 al 26.9, que acá es la medición. Hablamos por qué valor vamos a reconocer ese pago, que para este caso sería el valor razonable, que se refiere en la fecha de medición, se determina en base a los precios de mercado si estuvieran disponibles, teniendo en cuenta los plazos y condiciones sobre los instrumentos concedidos. Y si la entidad no puede medir con fiabilidad el valor razonable de los bienes o servicios recibidos, medirá su valor con incremento en el patrimonio referido al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. Y para las transacciones con empleados, el valor razonable de los instrumentos de patrimonio se determinará en la fecha de la concesión. Y para las transacciones con terceras partes distintas de los empleados, la fecha de medición es aquella en la que la entidad obtiene los bienes o la contraparte presta los servicios. Y la contabilización debe ser cuando todas las condiciones de consolidación relacionadas con el servicio de empleados o una condición de rendimiento no referida al mercado, se debe tener en cuenta el número de instrumentos de patrimonio que se espera consolidar. Y también cuando todas las condiciones para la irrevocabilidad, las condiciones son distintas a las de la consolidación de la concesión referida al mercado, deben tener en cuenta el valor razonable de las acciones. Acciones. La entidad debe de medir el valor razonable de las acciones de la siguiente forma: al precio observable disponible, al precio observable no disponible o al precio observable no disponible e impracticable. Cuando se trate del precio observable disponible, la entidad debe de utilizar el precio que se encuentra disponible en el mercado. Cuando se trata del precio observable no disponible, la entidad debe utilizar lo que es la transacción más reciente de sus acciones o bien la valorización más reciente que ésta tenga de sus activos más principales. Precio observable no disponible e impracticable. Cuando se trate de este precio, la entidad puede utilizar su juicio. Sin embargo, este juicio debe de ser coherente para poder hacer la medición del valor razonable de sus acciones. Opciones sobre acciones y derechos sobre la revaluación de acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio. La entidad debe utilizar la siguiente jerarquía: el precio de mercado observable disponible, el precio de mercado observable no disponible y el precio de mercado observable no disponible y medición impracticable. Cuando se trate del precio observable disponible, la entidad debe utilizar el precio que está disponible en el mercado. Cuando se trate del precio de mercado observable no disponible, la entidad debe de realizar una medición indirecta sobre las acciones y derechos sobre la revaluación de estas. Precio de mercado observable no disponible y medición impracticable. Cuando pase esta transacción, la entidad debe utilizar una estimación, pero esta estimación debe de ser coherente para poder realizar lo que es la medición sobre acciones y derechos sobre la revaluación de estas, ya que estas suelen liquidarse con instrumentos de patrimonio. Modificaciones a los plazos y condiciones con que se concedieron los instrumentos de patrimonio. Cuando surjan estas modificaciones, deben de considerarse las condiciones y términos sobre los que se conceden estos instrumentos de patrimonio de una forma que puede resultar beneficiosa y no para el empleado. Cuando es una
una modificación beneficiosa para el empleado puede ser una reducción al periodo de la irrevocabilidad, y cuando no es beneficiosa para el empleado es porque ese periodo de irrevocabilidad tuvo un aumento. ¿Qué pasa cuando hay un aumento en el valor razonable? Es porque hay un incremento en los instrumentos de patrimonio. Cuando surge este incremento en los instrumentos de patrimonio, debe de reconocerse el valor razonable incremental. ¿Y qué es el valor razonable incremental? Es el valor original de los instrumentos de patrimonio menos la diferencia del modificado. ¿Y cómo puede surgir una reducción del valor razonable de las condiciones de los instrumentos de patrimonio? Puede que surjan de pagos basados en acciones que son para los empleados, o que sean distintos a estos pagos. Cancelaciones y liquidaciones. Al momento de hacer esta cancelación y liquidación, la entidad debe contabilizarlas juntamente con los incentivos y los pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio. Automáticamente, al hacer esta cancelación y liquidación, se debe de hacer lo que es un reconocimiento por el importe de algunos servicios que se hayan obtenido a lo largo de la consolidación. Para las transacciones con pagos basados en acciones líquidas en efectivo, la norma nos dice que una entidad deberá de medir los bienes y servicios adquiridos, así como el patrimonio incurrido, al valor razonable del pasivo. Por otro lado, en el caso de las transacciones con pagos basados en acciones, que puedan dar lugar a la entidad la opción de poder liquidar las transacciones en efectivo con otros activos, o bien mediante la transferencia de instrumentos de patrimonio. Nos dice que la entidad deberá de contabilizar la transacción como una transacción de pagos basados en acciones, ya que ésta al final será liquidada en efectivo. Bien, en cuanto a los planes del grupo, nos dice que si una controladora concede incentivos de pagos en acciones a los empleados, una o más subsidiarias del grupo y la controladora deberán de presentar los estados financieros consolidados, ya sea según NIF para pymes o bien las NIF completas, ya que esta permite reconocer a estas subsidiarias, así como a medir el gasto de pagos basados en acciones y la aportación de capital relacionadas por la controladora sobre la base de una distribución razonable al gasto ya reconocido. Continuamos con los planes establecidos por el gobierno. Y para esto, pues algunas jurisdicciones ya tienen programas ya establecidos por ley que permiten a los inversores en patrimonios, tales como los empleados, adquirir instrumentos de patrimonio sin proporcionar ellos bienes o servicios, que pueden identificar de forma específica o suministrada bienes o servicios con valor claramente inferior al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concebidos. Para esto, la entidad deberá de medir estos bienes o servicios no identificados recibidos o bien por recibir, como la diferencia entre el valor razonable de los pagos basados en acciones y el valor razonable de cualquier bien o servicio recibido o por percibir mediante la fecha de concesión. En este caso, como hemos visto con anterioridad, habla sobre las transacciones con pagos basados en acciones. Por ende, pues tiene que proporcionar información importante que se tiene que revelar. Establece esta sección
que una entidad tiene que revelar información de acuerdo sobre la naturaleza y el alcance que se debe dar a conocer los acuerdos basados en acciones que hayan existido durante un periodo específico. Así también da a conocer que una descripción de cada tipo de acuerdo con pagos basados en acciones que haya existido a lo largo del periodo, incluyendo los plazos, las condiciones generales de cada acuerdo, hace mención que tiene que utilizarse requerimientos para la consolidación y de la concesión en un plazo máximo que establece para las opciones concedidas y el método de liquidación que se aplica, que puede ser en efectivo o patrimonio. Hace mención que una entidad tiene tiene tipos de acuerdos con pago basados en acciones esencialmente similares que se pueden agregar un tipo de información que éstas las requieren. Así también hace mención que el número y la media ponderada de los precios del ejercicio de las opciones sobre acciones tiene que ser para cada uno de los siguientes grupos de opciones, siendo estas existentes al comienzo del periodo, concedidas durante el periodo, anuladas durante el periodo, ejercitadas durante el periodo, expiradas durante el periodo, existentes al final del periodo, ejercitables al final del periodo. Es importante mencionar que la norma establece acuerdos con pagos basados en acciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio y la entidad tiene que revelar información acerca de cómo se ha utilizado o se ha concedido o medido el valor razonable, tanto como de los bienes, de los servicios recibidos o del valor de instrumentos del patrimonio concedido. Si la entidad también ha utilizado una metodología de valoración, la entidad tiene que revelar el método y el motivo por el cual fue que eligió este método. Para los acuerdos que menciona la norma, con pagos basados, ya sea que liquiden en efectivo o que la entidad tenga que revelar información sobre la forma en que se midió el pasivo, todo acuerdo con pagos basados en acciones que se modifiquen a lo largo del periodo, la entidad tiene que revelar o dar una explicación del por qué ha sufrido una modificación. Así también habla sobre que la entidad revelará información acerca del efecto que las transacciones con pagos basados en acciones tienen sobre el resultado que genera la entidad durante el periodo, así como sobre su situación financiera, teniendo dos ejemplos. A, el gasto total reconocido en el resultado del periodo, y B, el importe total de libros al final del periodo para los pasivos que surgen de las transacciones con pagos basados en acciones. En conclusión, si la entidad participa en un plan de grupo de pagos basados en acciones y reconoce, aparte de eso, mide los gastos relativos a los pagos basados en acciones sobre la base de una distribución razonable, reconociendo al grupo, este grupo tiene que o revelará ese hecho y la base de la distribución que utiliza la entidad, tal como lo indica en el párrafo 26.16. Sección 33, NIF para pymes. En la sección 33 nos habla de la información a revelar sobre partes relacionadas. En esta sección el alcance nos habla sobre que una entidad debe de incluir los estados financieros y no dejar por fuera información relevante o necesaria, que para ello también nos hace énfasis o nos dice que debemos de hablar de la situación financiera de la empresa, el resultado del periodo, para que puedan tener esta información las partes relacionadas. En la definición, la norma nos habla de varios criterios que es partes relacionadas, que para ello le traigo estos conceptos principales que nos habla la norma, que una entidad o una persona que está relacionada con la entidad que prepara estados financieros. También nos dice que una entidad debe de tener influencia
y que debe de tener una influencia significativa. También nos habla para ello sobre el control o control conjunto, sobre una entidad que informa. Asimismo, que también debe de tener un personal clave dentro de la entidad, que para ello nos habla que puede ser la gerencia o una controladora de la controladora en la cual se está informando. Para ello también la norma nos habla que puede ser una persona o un familiar cercano a esa persona, de las partes relacionadas. También nos habla de una asociada o un negocio en conjunto, que pueden ser partes relacionadas. Partes relacionadas también nos habla de que puede tener un plan de beneficios de posempleo para los trabajadores de la información de la entidad de la parte relacionada, que si la propia entidad es un plan de empleados patrocinadores que también son partes relacionadas. Estos son los conceptos que nos trae la norma como partes relacionadas, y la norma nos habla específicamente de ellos, que pueden ser negocios, entidades, de lo que hemos estado hablando ahora. Por lo cual debemos de tener en cuenta que las partes relacionadas son ayudas que tienen una controladora con una subsidiaria, para que ellas también nos hace este reconocimiento en la norma, ¿verdad? También casos que se consideran que no son partes relacionadas. Que la norma nos habla de estas que no son partes relacionadas, son dos entidades que simplemente tienen en común un administrador o una persona clave en la gerencia. Dos participantes del negocio en conjunto, por el mero hecho por compartir el control conjunto, un cliente, un proveedor, un fraccionador, distribuidor o un agente. Estos no son partes relacionadas. Partes relacionadas tampoco son bancos, no nos habla la norma que no son bancos, ¿verdad? Partes relacionadas es una tercera persona que puede ser familiar, puede ser todo lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, y aquí también nos habla específicamente en la norma de las partes que no son relacionadas, que para ello también nos habla de la información a revelar. Que la información a revelar, vamos a hablar ahorita de dos, que es la información a revelar sobre las relaciones de la controladora y la subsidiaria, y la información a revelar sobre las remuneraciones del personal clave de la gerencia, que para ello nos dice que deben de revelarse entre la controladora y la subsidiaria, que las transacciones de dichas partes relacionadas. También nos dice que la entidad debe de revelar el nombre de la controladora, que también una entidad debe de poner todo el grupo de los estados financieros disponibles, que para ello deben de revelar toda la información de estas entidades, ¿verdad? Que en la otra parte que nos dice sobre las remuneraciones del personal clave de la gerencia, nos dice la norma que deben de comprender a las personas que tienen la autoridad y la responsabilidad de planificar, dirigir, controlar las actividades de la entidad directa o indirectamente, que pueden tomar, incluyendo a cualquier administrador. Estos son los dos ítems de información a revelar. Información a revelar sobre las transacciones entre partes relacionadas. Para explicar este tema, entendemos que una transacción es una transferencia de recursos, servicios o obligaciones. Algunos de los ejemplos que podemos mencionar de transacciones que deberán revelarse si son con una parte relacionada serían los siguientes: compra o venta de bienes, compra o venta de bienes inmuebles y otros activos, prestación o recepción de servicios, arrendamientos y transferencias de investigación y desarrollo. Algunas transacciones entre partes relacionadas en las pymes incluyen lo siguiente. Inciso A, transacciones entre una entidad y sus propietarios principales. Inciso B,
transacciones entre una entidad y otra cuando ambas están bajo el control común de una sola entidad o persona. Inciso C. Transacciones en que una entidad o persona controla la entidad que informa y realiza gastos directamente. Si se realizan transacciones de una entidad y sus partes relacionadas, pues se revelará la naturaleza de la relación con las partes relacionadas. También la información de las transacciones, los saldos pendientes y compromisos necesarios para la comprensión de los posibles efectos de la relación y los estados financieros. Para revelar la remuneración del personal clave de la gerencia, como mínimo tal información a revelar incluirá lo siguiente. Inciso A, el importe de las transacciones. Inciso B, el importe de los saldos pendientes. Inciso C, provisiones por deudas incobrables relacionadas con el importe de los saldos pendientes. Inciso D, el gasto reconocido durante el periodo con respecto a las deudas incobrables y de dudoso cobro, que sean procedentes de partes relacionadas. Una entidad revelará la información requerida por el párrafo 33.9 de forma separada para que cada una de las siguientes categorías, que son entidades con control, control conjunto o influencia significativa sobre la entidad, entidades bajo control, control conjunto o influencia significativa, personal clave de la gerencia y otras partes que sean relacionadas. Un gobierno nacional, regional o local que ejerza control conjunto o influencia significativa sobre la entidad que informa quedará exenta de los requerimientos de información a revelar del párrafo 33.9. Otra entidad que sea una parte relacionada bajo el control conjunto o influencia significativa del Estado quedará exenta de los requerimientos de información a revelar del párrafo 33.9.